Saludos amigos, sean bienvenidos a un nuevo programa de La Ventana Rota. Mi nombre es Diego Mendoza y el día de hoy vamos a estar tratando un tema sumamente interesante. Vamos a hablar de esa relación que existe entre lo que es el desarrollo personal y el mundo de las finanzas, de los negocios. Y para ello tengo el gusto de contar con José Miguel Farías. Muchos de ustedes lo van a reconocer inmediatamente porque participa o es uno de los que realiza el famoso podcast Tertulia y Dinero junto a Asdrúbal Oliveros y a Jesús Leonet. Eh, José Miguel Farías es ingeniero petrolero, tiene un máster en finanzas de la IESA, es gestor de portafolios y asesor de inversión. Y en su cuenta, tanto en su página web como en su Twitter, estudia mucho y difunde mucho lo que son los temas del desarrollo personal, lo que es la filosofía estoica y cómo esto se puede mezclar con la educación financiera. Nos enseña acerca de lo que ha aprendido, por ejemplo, de grandes inversores como lo es Warren Buffett. José Miguel, bienvenido y gracias por estar en La Ventana Rota. Hola Diego, no, gracias a ti por la invitación, es un gusto estar acá y compartir contigo y con tu audiencia y muchas gracias por esa introducción. José Miguel, a ver, es curioso y llama muchísimo la atención, sobre todo de los jóvenes, cómo usted expone en sus redes todo esto que es el desarrollo personal, la importancia de tener objetivos en la vida, la importancia de tener un orden en la vida, eh, de saber administrarse. Pero yo quisiera saber si siempre fue así o fue en algún punto de su vida donde usted entendió que tenía que haber como un proyecto de vida, una estructura y incluso una filosofía de vida para llevar a cabo tanto lo que es el procedimiento diario, ¿no? En el trabajo, pero también para tener éxito en el mundo financiero. Muy buena pregunta, Diego. Te diría que no siempre fue así. Hay rasgos, creo que inherentes en cada persona que hacen que en mayor o menor proporción pueda en algún momento de su vida, digamos, tener mayor o menor facilidad para hacer X o Y cosas, ¿no? Por ejemplo, si siempre te gustó leer desde niño y así hayas dejado el hábito a mitad de camino, seguramente si lo retomas como adulto, es posible que se te haga mucho más fácil, mucho más atractivo y que lo disfrutes mucho más, ¿no? Creo que algo parecido me pasó particularmente con la lectura. Yo leía bastante de niño, mis padres leen bastante, sobre todo mi papá. O sea, tuvo una figura formativa en mi vida que estuvo muy apegada a la lectura. Yo no, de adolescente, incluso en la universidad, más allá de las cosas que tenía que estudiar o que tenía que leer para estudiar o pasar una materia, nunca fue que, bueno, voy a una biblioteca o a una librería a comprarme un libro, ¿no? Pero ya en mi etapa, digamos, de media, bueno, no media adulta, pero digamos que iniciando la adultez, con 23, 24 años, encuentro en la lectura un hábito bastante importante, pero también bastante transformacional para las cosas que quería en ese momento, que era en ese punto cambiar de carrera, y lo agarré automáticamente. O sea, posiblemente por eso mismo que en mi etapa joven lo había tenido, ¿no? Eh, no siempre fue así, en términos del overall de lo que comparto en las redes sociales, en términos de proceso, en términos de sistema, en términos de objetivos, en términos de las cosas que me gusta hacer, en términos de entender o de tener un plan de vida. Pero si me permites tener una respuesta que capaz no es una respuesta demasiado estructurada, te diría que fue el haber encontrado los mentores adecuados. Y los mentores adecuados los encontré a través de la lectura. Tú comentabas al inicio, bueno, que yo he escrito mucho sobre Warren Buffett desde el punto de vista de la inversión, pero si tú comparas mi cartera de inversión con la de Buffett, es muy difícil que en términos de correlación encuentres que hay cosas muy parecidas en ambas carteras, ¿no? Para mí el aporte de Buffett, más allá de ayudarme a entender cómo funciona el mundo de la inversión, o ayudarme a entender cómo valorar una compañía, ayudarme a entender cómo eh, descifrar una compañía desde el punto de vista de negocio, ventaja competitiva, vino mucho más del aporte de tener un plan claro de vida, de tener valores, de tener hábitos arraigados desde el principio, que de una forma u otra entendiendo la importancia del interés compuesto y de una visión a largo plazo, me permitiera entender que con disciplina las cosas las voy a ir obteniendo, ¿no? Y así como Buffett, otros autores van desde James Clear con su libro Hábitos Atómicos, que también creo que ha sido un libro fundacional, Charlie Munger con su visión de Worldly Wisdom, que es intentar ser en términos de conocimiento agresivo y constante con las ganas de aprender siempre cosas nuevas de distintas áreas y distintos tópicos. Y creo que, de nuevo, esas verticales de distintos
mentores me permitió o me ha permitido y me sigue permitiendo, porque creo que es un proceso de mejora y de iteración constante, eh, de forma diaria ir mejorando. No significa que no hayan setbacks, que no hayan retrocesos, que no haya día que no me sienta cómodo, que no haya día que no me sienta insatisfecho, porque creo que al final la visión y la misión a largo plazo es entender que con que se haga un poco todos los días en pro de ese objetivo, en general, siempre se avanza, ¿no? ¿No? Y justamente, qué bueno que toca este punto de que no todos los días está al 100%, porque, bueno, se vive en un país como Venezuela, donde las circunstancias son realmente complicadas y muchos jóvenes, por ejemplo, pueden pensar o creer que de nada vale o de nada podría servir tener un proyecto de vida, ¿no? Estructurar un Mm. plan de desarrollo. Entonces, ¿qué importancia tiene, qué peso tiene en la vida y en el futuro una persona tener objetivos, tener metas y buscar las herramientas para trabajar en lograr los objetivos particulares que cada quien pueda tener? Es una pregunta compleja cuando tomas en cuenta el entorno venezolano, ¿no? Yo lo he escrito varias veces en las redes. Creo que ser joven en Venezuela hoy es extremadamente complejo porque verdaderamente el país no te ayuda, el ecosistema es completamente adverso, no tienes los incentivos que en cualquier otro lugar del mundo seguramente puedes llegar a tener de manera mucho más sana para luchar por las cosas que quieres, para tener objetivos sanos. Es decir, hoy cuando sales del colegio o cuando sales a la universidad y tener un plan de vida 5 años en Venezuela, parece una utopía, porque el país no tiene las condiciones como para que tú proyectes ni siquiera para los siguientes 12, 24 meses de qué va a ser tu vida, o sea, qué vas a hacer, en qué proyecto te vas a involucrar, si quieres lanzar un emprendimiento, si ese emprendimiento va a seguir vivo, etcétera. O sea, esto aplica posiblemente no solamente para los jóvenes en Venezuela, sino incluso para la gente en etapa media adulta, las personas de tercera edad, etcétera. Pero aquí lo mezclo un poco con algo que tú también decías en la introducción, que es, bueno, cómo yo también me he orientado un poco hacia la práctica de la filosofía del estoicismo. Y si bien es difícil ser joven en Venezuela, la verdad es que los jóvenes en Venezuela también tienen que entender que no tienen dentro de su, digamos, en el agregado de las cosas, entendiéndolo como un ser individual, no tienen mucho dentro de sus posibilidades para cambiar precisamente lo que está mal en Venezuela. No significa que nosotros como sociedad en un conjunto no podamos cambiar las cosas porque evidentemente es lo que creo que nos ha faltado para cambiar lo mal que está Venezuela. Alinear objetivos e incentivos como sociedad, como ciudadanos en el conjunto, en el agregado para lograr un cambio positivo hacia la estructura que subyace en el país, ¿no? Pero como individuo es muy difícil que una sola persona no significa que sea probabilísticamente imposible, pero digamos que haciendo un ejercicio probabilístico y basado en la filosofía del estoicismo, una persona tiene que entender cuáles son las cosas en las cuales tiene control y cuáles son las cosas en las que no tiene control. Y una filosofía básica dentro del estoicismo o un pilar básico dentro del estoicismo es centrar tus energías en las cosas que tú puedes cambiar, en las cosas que tú puedes controlar, en las cosas que tú con tus acciones puedes llegar a modificar, a mejorar, etcétera, ¿no? A los jóvenes en Venezuela, yo usualmente les doy el consejo de el país está mal, el país está extremadamente, no quiero utilizar la palabra, pero está extremadamente en una situación muy difícil y verdaderamente tú no tienes poder de acción. Si tienes 16 años, acabas de salir del colegio, o tienes 21 años, acabas de graduarte de la universidad, de hacer un cambio que mejore la inflación, hacer un cambio que mejore el problema de la migración forzada, hacer un cambio que mejore el problema de la pobreza, tú tienes que centrarte hacia tus adentros y ver qué está dentro de tus posibilidades, dentro de tu mesa de opciones y de acciones para poder mejorar tu estilo de vida. Si eso pasa por quedarme 5 años más en Venezuela o 4 años más en Venezuela estudiando una carrera en la UCAP, en la Central, en la UDO, pasa por ahí y si la entiendes como parte de un plan, céntrate 100% en cumplir ese objetivo. Ahora, si sientes verdaderamente que el país te falló, que tu sociedad no tiene forma de ayudarte a crecer como individuo, tienes opciones. O sea, no tienes por qué quedarte en Venezuela. Tu país siempre te va a esperar. Eso es algo que yo siempre digo a la gente que me pregunta si emigrar es la mejor opción. Yo migré en 2017 la primera vez cuando, bueno, el 2017 fue un año muy difícil en Venezuela. Las protestas estuvieron en su pico máximo. Pero yo no emigré porque el país sentía que me hubiese fallado, sino verdaderamente porque quería mejorarme, probarme y salir de mi zona de confort. Nosotros en Maturín, yo soy del Oriente, siempre tenemos una forma de decir las cosas que es que hay que endurecer el cuero. Y para mí eso era más o menos una forma de verlo.
estaba cómodo en un buen trabajo, no es que estaba extremadamente cómodo, porque al final nadie nunca está cómodo cuando te falta agua, te falta luz, cuando tienes huecos en la calle, cuando hay inseguridad, etcétera, ¿no? Pero digamos que en términos comparativos estaba mucho más cómodo que el promedio de la población. Pero me fui desde un trabajo de una carrera que había estudiado, un trabajo donde ya estaba cómodo, donde tenía años de experiencia, donde solamente tenía upside en términos comparativos en el mediano y largo plazo, años vistas desde esa posición, y lo dejé porque quería mejorar. Ahorita emigré de nuevo, hace un año y medio, también con objetivos un poquito diferentes, porque vine fue a estudiar, pero no hay, y te lo digo con total franqueza, no hay un mejor punto de comparación para mí en mi vida que compararme a la persona previo a tomar la decisión de irme y pasar por una serie de acciones, de sucesos, de cosas que sabía que iban a ser difíciles, pero cuando miro en retrospectiva me han fortalecido muchísimo, ¿no? Y fue una decisión que yo tomé porque podía tomarla, porque entendí que era algo que yo tenía acción y poder sobre esa decisión. No la tenía el gobierno, no la tenía una persona que puede despedirme o no, no la tenía nadie. Es una decisión que yo tomé para mejorarme a mí como ser humano, como profesional y como persona. Y eso siempre es un consejo que le doy a los jóvenes, ¿no? Piensen bien qué cosas pueden cambiar, qué cosas no pueden cambiar y céntrense en las cosas que pueden cambiar, porque al final es lo único que necesita nuestra atención entera. Bueno, creo que hemos entrado en un terreno interesante que es las emociones, ¿no? ¿Qué papel juegan o desempeñan las emociones? Y quiero que lo toquemos en cuanto al mundo financiero. ¿Qué tan importante es a la hora de tomar una decisión de inversión, en, a ver, en emprender, en comprar acciones en la bolsa, con las emociones? Dejarse llevar por un momento de euforia o de desesperación, invertir todo en un determinado negocio. ¿Qué papel juega el ser más bien prudente, el invertir en pequeñas cosas, el peso pues, de las emociones dentro del mundo financiero? Mira, las emociones rigen todo, tanto a la hora de tomar una posición, una acción en bolsa o a la hora de emprender, o incluso cualquier faceta, podemos decirlo y expandirlo, que toca el área humana, ¿no? Creo que es importante entender también que al final hay una frase de Benjamin Graham, que es el padre de la inversión en valor, que dice que el mercado es maníaco depresivo y que el inversor inteligente es una persona que entiende o que le vende a una persona que está eufórica porque el mercado está en máximos históricos, y es una persona que le compra a un pesimista porque entiende que el mercado seguramente está en muerte lenta, ¿no? Entender esas vicisitudes entre lo que es el péndulo del mercado, que oscila constantemente entre un pesimismo injustificado y un optimismo insostenible, es una de las mejores formas de separarse y de entender que las emociones juegan un rol fundamental en la bolsa, ¿no? No significa que te vas a desprender completamente de ella. Creo que al final, y esto lo amarro con un pensamiento que tiene Howard Marks en su libro The Most Important Thing, que es tener un pensamiento de segundo nivel. Es difícil llegar a ese pensamiento de segundo nivel, pero el pensamiento de segundo nivel es lo que te invita a pensar que si todo el mundo está apuntando hacia una misma dirección, apuntar o ser contraria en la dirección precisamente contraria de la que tiene la mayoría, puede llegar a ser lo más rentable. Porque al final, si todo el mundo piensa igual, si todo el mundo invierte igual, el resultado que puedes esperar es el resultado de la media. Y usualmente la media no tiene la razón en la bolsa, ¿no? Pero es difícil, porque al final, ahorita con el nivel de calidad de información que hay, con la cantidad de analistas que constantemente cubre la bolsa, con la cantidad o con la velocidad más bien con la que se incorpora rápidamente la información en las cotizaciones de las acciones o de los instrumentos financieros, es muy difícil no pensar que el mercado es relativamente eficiente. Con un mercado eficiente, es muy difícil tú como analista o como gestor o como inversor tomar posiciones que sean o que logren batir al mercado de manera consistente. De hecho, cuando tú miras los números, 9 de 10 grandes gestores de hedge funds, de fondos de inversión, que son personas que tienen en sus equipos a gente extremadamente preparada, tienen los años de experiencia, tienen el dinero, tienen el capital relacional, tienen la experiencia, tienen los estudios, no baten al mercado de manera consistente. Hay ciertos factores institucionales que juegan en contra también de estos actores, pero capaz para la persona individual, entender que las emociones son principalmente o tienen que ser vistos principalmente como su gran enemigo es una gran ventaja competitiva. Y no dejarse llevar por ellas también, en cierta forma, es la mejor forma de hacer vida en el mercado en el largo plazo. Eh,
Peter Lynch tiene una frase y dice que el enemigo del inversor usualmente es su estómago, no su cerebro, que cualquier persona tiene con matemática de tercer grado lo suficiente para entender lo que se necesita para invertir en bolsa, ¿no? Pero si sufres demasiado cuando van a caer las cotizaciones de tus acciones, cuando si tienes un portafolio y le está yendo mal a la bolsa y cuando tienes que partir de la base que va a haber años malos y no puedes soportarlo porque te sientes mal, no puedes dormir, te causa estrés, ansiedad, lo mejor que puedes hacer no es invertir directamente en la bolsa o no hacer stock picking, sino sencillamente indexarte seguramente en un instrumento que replique el comportamiento del mercado a largo plazo y sencillamente dejar que los vaivenes de la bolsa cuiden de sí mismos y a largo plazo seguramente igual le va a ir bien a esa persona. Bueno, de hecho, hay una frase muy interesante de Buffett que dice que no se deben poner todos los huevos en una misma canasta, ¿no? O sea, que no se debe invertir todo justamente en un mismo paquete de acciones o en un mismo emprendimiento, sino que siempre hay que dejar como un respaldo, ¿no? Otras opciones, porque el mercado es totalmente incierto, ¿no? Si bien uno puede buscar la manera de tener ciertos pronósticos, no se sabe con certeza lo que vaya a ocurrir en el futuro. Creo que va un poco por ese lado, ¿no? Como tener la prudencia y saber invertir, esperando obviamente buenos resultados, pero sabiendo también que si no se dan, se tiene que mover inmediatamente en otras direcciones. Sí, a ver, Buffett tiene esa frase, pero cuando tú miras el portafolio de Buffett o lo miras en el tiempo, desde 1965 hasta ahorita, o sea, 58 años, que puedes sencillamente ver las cartas accionistas de Berkshire Hathaway en su sitio web. Buffett en momentos muy puntuales, como puede ser incluso ahorita, 30-40% lo tiene, por ejemplo, ahorita en Apple, pues, en una sola posición. Entonces tú dirías, bueno, no pongas tus huevos en una sola canasta, pero Buffett tiene muchísimo de la cartera de Berkshire Hathaway en una sola posición. Entonces yo creo que es un consejo que él da partiendo de la base de que la persona promedio que invierte en bolsa no tienen lo suficiente en términos no de conocimiento de nuevo, sino en términos de manejo emocional para aguantar los vaivenes que viene de invertir en una sola compañía. Y creo que su consejo, su recomendación es precisamente para ese perfil. Ahora, si es para alguien que sabe lo que está haciendo, no tiene mucho sentido si tú encuentras una, dos, tres posiciones extremadamente buenas y que tú me digas que haces un estudio exhaustivo, que analizas las tres compañías, que las conoces de pie a cabeza, que evidentemente siempre va a haber igual un grado de riesgo porque no lo puedes saber todo y hay cosas que no controlas, pero no tiene mucho sentido que tú inviertas un tercio, un tercio, un tercio, y que solamente por diversificar inviertas en una cuarta posición en la cual no conoces tanto como en las tres primeras, ¿no? No sé si me entiendes la idea. Entonces, viene mucho más allá. Para mí el tema de la diversificación viene mucho más allá, como dice Buffett también. En cierta forma es una protección contra la ignorancia y no tanto un apalancador de las cosas que sí sabes, ¿no? Pero bueno, creo que al final también depende mucho del rol y de la incidencia que quieras tú tener dentro de la selección de acciones o de la forma que quieras invertir en bolsa, ¿no? ¿Cómo no? Así, para finalizar, José Miguel, quisiera que nos comentara cuáles podrían ser los autores, los textos que usted podría recomendar a quienes quieren aprender más acerca justamente de las finanzas, acerca del crecimiento, del desarrollo y fortalecimiento de la persona como tal, y esos consejos que van más allá de, de lo técnico, porque en sus redes, como bien comentaba en un principio, usted no solamente habla de la finanza como tal, de las acciones, de los bonos, sino también además de la importancia tan grande que tiene el que lo primordial sea trabajar en uno mismo, ¿no? En que la mayor y mejor inversión sea justamente educarse, formarse, trabajar, pero también incluso ha comentado usted en múltiples ocasiones el por lo menos llevar una vida sana, el hacer ejercicios para ayudar a tener una mente fuerte. Entonces, quisiera finalizar justamente con estas recomendaciones porque considero que es así por los comentarios que le han hecho en varios de sus posts en Twitter, por ejemplo, jóvenes que le piden recomendaciones, que le piden consejos y que lo ven eh, de alguna manera como alguien que los puede ayudar y sobre todo los jóvenes que están en Venezuela. Mira, vamos a segmentarlo. Desde el punto de vista de finanzas, te diría,
de lo más a lo menos en términos de autores, te diría, Peter Lynch fue el primer autor que yo leí, One Up on Wall Street, Un paso por delante de Wall Street, fue el primer libro que leí de bolsa y es un libro cuyo perfil o cuyo objetivo es enseñarle al inversor no profesional que pueda hacer vida en un mercado sin necesidad de tener conocimiento especializado, sino con conocimiento que seguramente traiga de su carrera, ¿no? Esa es una buena recomendación. Howard Marks tiene un libro, como lo comentaba ahorita, que se llama The Most Important Thing. La traducción en español es Lo más importante para invertir con sentido común. Es un libro que también, independientemente del perfil, cualquier persona que decida hacer vida en la bolsa o incluso entender lo que ocurre en la bolsa sin necesidad de tener que invertir directamente, le cae como anillo al dedo. Hay libros un poquito más complejos, como puede ser El inversor inteligente o Security Analysis de Benjamin Graham. Creo que ese sí es un libro que es para alguien que seguramente si quiere seguir o hacer una carrera en el mundo financiero, es un libro que tiene que leer obligatoriamente. Pero si es para alguien que quiere entender lo que ocurre en la bolsa, es para alguien que quiere tomar algunas posiciones o capaz tiene un asesor de inversión y quiere entender un poquito mejor cuando el asesor le habla, capaz sea un libro un poquito más allá de lo normal, ¿no? Hay libros como Margin of Safety de Seth Klarman, que también es una joya de la inversión. Y en general creo que autores como esos. Joel Greenblatt también tiene libros muy buenos. Guy Spear, Mohnish Pabrai, la verdad, son muchos buenos, porque creo que con esos 4 o 5 puedes arrancar y en medida que vayas leyendo esos mismos libros, ellos también comentan de autores o de gestores y por ahí vas buscando y vas hilachando, ¿no? Eh, en términos de desarrollo como persona de negocios, creo que la mejor recomendación es leer biografías. Eh, a mí me ha servido muchísimo leer biografías como la de Bob Iger, el CEO actual, o que volvió de Disney, como Ken Langone, que es cofundador de Home Depot. A mi esposo, yo no la he leído todavía, le encantó la biografía de Phil Knight, que es el fundador y el CEO de Nike. Creo que buscar biografías enseña muchísimo a nivel de vida, viendo y entendiendo el recorrido que hicieron muchos de los fundadores de las empresas más importantes del mundo, las vicisitudes que enfrentaron y también desde el punto de vista formacional como persona de negocio, creo que es mucho y es una de las mejores escuelas, incluso mucho más que cualquier maestría. Y desde el punto de vista de desarrollo personal, Hábitos Atómicos de James Clear me parece que es espectacular como libro. Este año he escuchado un par de libros muy interesantes. Can't Hurt Me de David Goggins, creo que es un libro que enseña de muchísima resiliencia, no física, aunque creo que física también, pero también creo que incluso a nivel mental. Lo recomiendo mucho. Mark Manson tiene un libro que se llama El sutil arte de que te importe un cara, asterisco O, que leí, escuché un par de veces hace 2 semanas y me encantó. O sea, creo que es un gran libro en términos de poner los pies sobre la tierra y entender el juego que estás jugando y qué tanta importancia tiene entender el mundo que te rodea y qué tantas afectaciones tienes tú sobre ese mundo. Y de estoicismo, la gente suele recomendar Meditaciones de Marco Aurelio. A mí me parece que es un libro que no es tan fácil de leer. A mí me han gustado mucho los libros de estoicismo de Ryan Holiday. La disciplina es el destino, la llamada del coraje, Courage is Destiny, creo que es el libro, la traducción en español. El ego es el enemigo. Tiene una cantidad de libros absurdamente buenos y creo que cualquiera que escojas seguramente te va a servir, ¿no? Eh, y podría seguir hablando de libros y libros y libros, pero la verdad es que se nos va a ir el tiempo. Cualquier cosa igual, si me escriben seguramente o si buscan en mi Twitter, siempre hago recomendaciones de lo que estoy leyendo, lo que creo que son los buenos libros en cada uno de esos tópicos que comentábamos para por lo menos echarle un ojo. ¿Cómo no? Así es. No, a las personas justamente que nos están viendo y que nos están escuchando, voy a decirles que si quieren hacer, es una inversión en sí, revisar las redes sociales de José Miguel, porque allí coloca varias citas de los libros que va consumiendo, varias recomendaciones, y es siempre interesante porque de ahí, como usted mismo lo ha señalado, de ahí uno se va a buscar justamente a esos autores, a leer un poco más respecto a ellos, porque siempre estas citas son como un llamado a la acción para que las personas busquen más al respecto. Y si uno se pone a ver, como usted mismo lo comenta, en las biografías de estas personas, de estas figuras tan interesantes, se puede percatar que no son personas que tuvieron éxito de la noche a la mañana. Son personas que, como Walt Disney, tuvieron que trabajar muchísimo, tuvieron que, en muchas ocasiones fallaron, pero lo importante es que justamente
volvieron a intentarlo, se reinventaron y siempre mantuvieron como que la mente centrada en el objetivo que tenían, ¿no? Entonces creo que es algo fundamental tener esos objetivos y simplemente, si no se da por un camino, reinventarse y buscar conseguirlos por otros. 100%, 100%, y también entender que cada quien, o sea, cada vida es diferente, cada trayectoria, cada experiencia. Está bien tener modelos a seguir, es extremadamente útil, está bien tener mentores, es extremadamente útil, pero hay factores como la suerte que no se factorizan dentro de la fórmula de éxito de una persona. Hay factores como el timing a la hora de lanzar una idea de negocio que juegan un rol fundamental. Entonces, creer en causalidades como en relaciones directas para lograr un objetivo, para tener, entre comillas, éxito, porque el éxito también es una definición que cambia constantemente y que varía muchísimo entre lo que tú puedes pensar que es éxito, entre lo que yo puedo pensar que es éxito, entre lo que cualquier persona puede pensar que es éxito. Cada quien tiene que jugar el juego que le toca jugar, jugarlo de la mejor manera, sacar el máximo potencial posible dentro de sus habilidades, identificar cuáles son sus talentos para sacarle provecho y sentirse, no seguro, pero sentirse contento y confiado que si está haciendo las cosas bien, si está aprendiendo todos los días, si tu círculo te suma, la verdad es que tienes muy pocas probabilidades de que no alcances tu objetivo, pues. Y eso es todo. ¿Cómo no? José Miguel, encantado de tenerlo en el programa. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por sus opiniones y espero tenerlo en una próxima oportunidad aquí en La Ventana Rota. Seguro que sí, Diego. Gracias a ti por la invitación. Fue un gustazo conversar contigo y nos hablamos pronto. Chao. ¿Cómo no? A ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando, recuerden que nos pueden seguir a través de La Ventana Rota Podcast en YouTube, nos pueden seguir en Anchor y también estamos en lanacionradio.fm. En la descripción tendrán las redes sociales, la dirección para las redes sociales de José Miguel, tendrán también la dirección para su página web y, por supuesto, no olviden seguirlo en el magnífico programa que es el podcast Tertulia de Dinero. Será hasta un próximo programa aquí en La Ventana Rota.